parte de Indochina. También estamos incluyendo Indonesia, e Indonesia tampoco se considera parte de Indochina. Bueno, iniciamos nuestro recorrido por algunos países de Asia sudoriental. Aquí tenemos el mapa general, nada más para que ubiquen a qué me estoy refiriendo con Asia sudoriental. Déjenme ver, ya localicé el cursor. Bueno, de este lado está Europa, aquí ven el mar Arábigo, esto es Pakistán, la India, y todo esto es lo que se llama Indochina. Más concretamente, esta península que fue prácticamente una colonia francesa, estos países que era Vietnam, Laos, Camboya. Malasia fue inglesa y esto es propiamente Indochina. A toda esta región se le llama Asia Sudoriental, incluyendo Filipinas e Indonesia. La semana pasada hicimos un recorrido a través de los desiertos de Asia Central, de estos desiertos que están acá en el norte, noroeste de China, camino a la ruta de la seda, desiertos inhóspitos, vacíos como es el desierto de Gobi y el desierto del Taklamakan, desiertos donde prácticamente no vive nada y desiertos que cruzaban las caravanas que iban con sus camellos cargados de mercancías, no solo seda, llevaban porcelanas, marfil, ungüentos, medicinas, un montón de productos de China hacia Occidente, concretamente hacia Samarcanda y posteriormente a Constantinopla. Ahora estamos entrando a una tierra totalmente distinta, a un paisaje donde han habido pocos profetas. Parece ser que los desiertos estimulan a los profetas y a los santos. En esta tierra de selvas, donde todo produce, donde todo es generoso, la naturaleza es pródiga en frutos y donde los alimentos se generan prácticamente solos y que además está recorrida por grandes ríos, como es en este caso el Mekong, que estoy siguiendo con el cursor, que es uno de los ríos más importantes del mundo. Después tenemos el Chao Phraya, que va hacia Bangkok, y el Irrawaddy, que cruza Birmania, o lo que es actualmente Myanmar. Es una tierra sumamente rica. No han habido ahí grandes sabios, grandes pensadores. Ahí no creció un Confucio, ni un Buda, ni un Mahavira. Sin embargo, es una tierra, dentro de esas selvas maravillosas, han surgido también ciudades igualmente maravillosas y exuberantes. Aquí tenemos un mapa de cómo se repartieron la península de Indochina entre Francia e Inglaterra. Inglaterra tenía lo que es actualmente Birmania y, bueno, toda la India. Bueno, pero no está... Bueno, este es a grandes rasgos un itinerario, el itinerario básico de lo que sería toda Indochina, que sería Vietnam, visitando la bahía de Ha Long, Hanoi, después Laos, la ciudad de Vientiane, Luang Prabang, después Tailandia, el Tailandia
con Chiang Mai, Bangkok y finalmente Camboya, con Siem Reap, que es donde están las ruinas de Angkor, y Phnom Penh, que eso vamos a verlo junto con Indonesia en la próxima sesión del jueves. Bueno, iniciamos con Filipinas. En Filipinas voy a ser rápido y breve porque no es un país altamente turístico como lo puede ser un Vietnam o un Myanmar, a pesar del vínculo que tiene México con Filipinas. Durante todo el dominio español, los más grandes navegantes, quizá del mundo, cruzaban cada 6 meses el Océano Pacífico desde Acapulco hasta Manila, en la famosa nao de Manila o nao de la China, y ellos iniciaron ese comercio que fue muy enriquecedor para ambos lados, en que llevaban productos españoles hasta Asia y productos de Asia, sobre todo de China, hasta España vía México. Se supone que la China poblana es precisamente un producto chino, entrecomillado. Hay otros que dicen que era una muchacha de la India que llegó a México en la famosa nao de la China o la nao de Filipinas. Esta es una vista de lo que es la capital, que es Manila. Y aquí tienen a Miguel López de Legazpi, el que fue el conquistador, bueno, el descubridor de Filipinas es nada menos que Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, en su vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que se realizó en la historia de la humanidad, él llegó a Filipinas, de hecho murió en Filipinas, en el archipiélago de Cebú. Tomaron Filipinas a nombre del Imperio Español y finalmente en el año de 1568 Miguel López de Legazpi empezó la conquista y la colonización de Filipinas a nombre de la corona española, y esto duró hasta mediados del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, allá por el 1880, todavía Filipinas era una colonia española. Curiosamente, el español no se habla en Filipinas. Este es José Rizal, en el Parque José Rizal. Él fue uno de los caudillos que luchó por la independencia de Filipinas y murió fusilado. E hicieron un parque con figuras tamaño natural, donde pintan aquí, es la escultura, el retrato de José Rizal cuando es fusilado en su lucha por lograr la independencia de Filipinas. Y sí, se logró finalmente la independencia, se desató una guerra entre España y Estados Unidos, primero con el pretexto de Cuba, y finalmente se integró a la lucha la soberanía de Filipinas y finalmente pasó a ser parte de Estados Unidos. Fue una transacción, creo que fueron $20,000 lo que pagó Estados Unidos por Filipinas a la corona española. Entre las figuras célebres de Filipinas, de la actual Filipinas, aquí tenemos a Imelda Marcos, antes y después. Ella, junto con Fernando Marcos, fueron los dictadores de Filipinas que explotaron al país de una forma despiadada, la empobrecieron, la convirtieron en uno de los países más pobres de Asia, y gracias al apoyo americano,
Filipinas logró mantener un modus vivendi más o menos decoroso. En la actualidad, ya Filipinas es un país independiente, muy vinculado a Estados Unidos, pero se supone que ya es un país totalmente independiente. Y aquí tiene una foto del viejo Manila. Con un poco de imaginación podríamos decir esto es Lima, o es una de las calles del centro de México, del centro histórico. Cuando vamos a Filipinas, a Manila, si me dicen, hay que ver algo, ¿no? Yo diría que hay dos paseos que son muy importantes. Uno es el lago Taal, que es este volcán. Aquí está el lago. En medio está, de hecho, este lago es en un cráter enorme de un volcán en el cual en el centro surgió otra vez otro cráter que finalmente se llenó con otro lago y en el centro de este segundo lago volvió a hacer erupción el volcán y aquí está la cumbre, la cresta del último volcán del lago Tal. El espectáculo es fabuloso, es una de las grandes vistas de Asia. Y otro paseo muy interesante en el norte de Filipinas es Banaue, los arrozales de Banaue en el norte de la isla de Luzón. Ahí lo conveniente es ir en avión, es un vuelo de menos de una hora, se puede ver esto y se regresa en la noche, o bien hacer el recorrido por tierra, pero eso ya tomaría, es un viaje de 3 días. Filipinas actualmente es un destino turístico cada vez más popular, especialmente por sus playas. Normalmente, y sobre todo en este curso, yo no estoy integrando las playas como parte del destino turístico, ya que un mexicano normalmente no viaja a otro país buscando playas. Tenemos aquí playas bastante importantes, algunas de las más bellas del mundo, y la verdad es que yo les recomiendo que hagan un viaje a Asia y si tienen ansias de playas, al final se vayan unos días al Pacífico o a Cancún, les va a salir más económico. Esto nada más lo pongo como una mención. Eh, eh, Malasia es un país interesante, pero hay mucha gente, sin embargo, no es un gran destino turístico. Vamos, yo lo que conozco de Malasia, yo no le recomendaría prácticamente a nadie ir y hacer un recorrido largo por Malasia, aunque hay sitios interesantes como es Malaca y otros pueblos en esa región de Malaca, Penang, por ejemplo, pero lo más espectacular quizá sea la ciudad de Kuala Lumpur y estas dos torres gemelas, que son las torres gemelas más altas del mundo, que son las famosas Torres Petronas. Y otro paseo que se puede hacer en un día es a las cuevas Batu, donde está esta enorme estatua de Murugan. Murugan es supuestamente, porque así te lo presentan allá en Malasia, que es el dios de la guerra hindú. Realmente el dios hindú de la guerra es Subramanian o Kartikeya, pero en Malasia le cambiaron el nombre y aquí lo representan con una cabeza. El dios de la guerra hindú tiene 6 cabezas. Y lo interesante es ver las cuevas, que son unas cuevas interesantes, y ese es, digamos, lo más llamativo de Malasia. Vietnam. Vietnam es un gran destino turístico. Vietnam es uno de los países más fascinantes de Asia sudoriental, con algunos de los arrozales más hermosos del mundo, una de las cocinas más deliciosas, reminiscencias de la cocina china con elementos de Asia sudoriental, con elementos indochinos,
la gente amabilísima y unos paisajes y ciudades y pueblos sumamente pintorescos. Vamos a empezar nuestro recorrido en Vietnam, bueno, con la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Este es el ayuntamiento que originalmente fue construido como el Palacio de Gobierno del gobierno de Francia, en lo que era Vietnam como parte de la Indochina francesa. En la actualidad es el Palacio de Gobierno de lo que era la antigua Saigón. Parte de este edificio es un museo. Y bueno, algo que es maravilloso de Vietnam son sus arrozales. En el extremo norte están los arrozales de Mu Cang Chai. Aquí hay que ir en avión. Todavía el alojamiento es rústico, pero yo creo que aquí nos encontramos con los arrozales más bellos del mundo. Perdonen el desvío, regresamos a Ho Chi Minh. Aquí tienen la iglesia de Notre Dame, también construida por los franceses. Es una iglesia católica, y aquí están los túneles de Cu Chi. Se dice que hay más de 400 kilómetros de túneles subterráneos abajo de la ciudad de lo que era Saigón, actualmente Ho Chi Minh, que servían como pasadizos para escapar todo el ejército, o más bien todos los guerrilleros de Vietnam, de los ataques. Esto empezó con el dominio francés, pero realmente se extendieron durante la guerra de Vietnam con Estados Unidos, y definitivamente se hacían perdedizos. Y muchos americanos, cuando intentaban meterse en estos túneles, eran atrapados y eran acosados, y muchos morían ahí asesinados. Un paseo en Vietnam, en la parte sur de Vietnam, es el delta del Mekong. Miren, el Mekong es este río enorme, uno de los ríos más caudalosos del mundo. Es un río que alimenta a más de 50 millones de personas. Un río riquísimo, es el que más pesca produce en el mundo. El que más, no nada más pesca, sino productos agrícolas también. En este delta tenemos una región de plantíos de todo tipo de vegetales, que es, digamos, la hortaliza de Vietnam. Yo les recomiendo que si van a hacer Vietnam del Sur, incluyan un día al delta del Mekong. Pueden prescindir incluso de la visita a Saigón, perdón, a Ho Chi Minh, pero el delta del Mekong no lo pueden eliminar. Aquí tienen este inmenso río en su descenso desde China. Este río se inicia con los deshielos del Tíbet, viene cruzando por Laos, Camboya, y finalmente desemboca en el océano a través de Vietnam. Vean este barullo de gente y de lanchas en el mercado que se establece en los afluentes en el delta del Mekong. Aquí es importante llegar temprano en la mañana, que es cuando es más entretenido, está más poblado, más lleno de lanchas, y es la hora pico del comercio. Es la hora pico del comercio. Vean este afluente
Como este, hay, yo creo que miles. Y los paseos que se hacen ahí, las lanchas en las que van los turistas, que son piraguas como las que estamos viendo aquí, y que es lo más recomendable, porque se puede uno meter en los canales más estrechos y entre plantaciones de caña y plantaciones de diferentes cosas, explora uno la intimidad de este delta. Vean esto, ¿no? Esto es un paseo fascinante. Y aquí tenemos la ciudad de Hoi An. Hoi An, este pueblecito, eh, que actualmente sí como ciudad importante, pues no, actualmente es una reliquia insignificante de lo que fue el puerto más importante del mar de China del Sur. En el año 100 de nuestra era, en los tiempos gloriosos de Roma, este era quizá el puerto de más tráfico en toda la cuenca del Pacífico en Asia. En la actualidad es un pueblo sumamente pintoresco, lleno de tiendecitas, pequeños restaurantes donde se come de maravilla, chacharerías que son la delicia de los viajeros mexicanos. Por las noches está vivo el pueblo de Hoi An, lleno de barullo y ajetreo. Hay playas muy bonitas en Hoi An, hay mucha gente ya de China y de otras partes que llegan aquí a veranear. Vietnam, curiosamente, ha detenido la invasión de los hoteles de China, porque estos hoteles suelen construir como multifamiliares a la orilla de la playa y lo llenan todo de restaurantes chinos, de turismo chino, que es sumamente contaminante y pierde toda esta magia. Y afortunadamente los vietnamitas se han defendido, no han caído en la tentación de malbaratar sus playas a los chinos que están siendo muy expansivos y, les repito, contaminantes. En Camboya, por ejemplo, casi todas las playas importantes de Camboya han sido invadidas por empresas chinas. Bueno, esta es parte de Vietnam. Este es el puente japonés en Hoi An. Y aquí tienen la ciudad, esto es hindú, de la civilización Champa, una de las ramas de la religión hindú en Vietnam. Ahí llegaron los hindúes alrededor del siglo sexto, séptimo de nuestra era, y este es Maison. Aquí tienen otra vista, le llaman también Maison la ciudad sagrada. Y este es Hue. Miren, Hue es como ciudad la capital cultural de Vietnam. Es donde mejor se come y es donde están los principales monumentos históricos de Vietnam. Aquí tienen una de las tumbas Nguyen. Nguyen fue una dinastía que gobernó Vietnam hasta antes de la invasión francesa. Y de hecho, todavía al inicio de la dominación francesa, ellos seguían como monarcas eh, eh, simbólicos para mantener tranquila a la población, que lo respetaban mucho sus monarcas, y son como 7 u 8 tumbas Nguyen que vale la pena verlas porque son algunas de sus expresiones arquitectónicas más importantes. Esta es otra de esas tumbas.
Y también en Hue, este es el Palacio Imperial, llamado también la Ciudad Prohibida, el, la nomenclatura que usaron los chinos para bautizar al Palacio Imperial de Pekín. Esto está sobre el río del perfume y esto hay que visitarlo porque es el monumento histórico el más importante, junto con las tumbas Nguyen. Este Palacio Imperial son las joyas de Vietnam. Y aquí entramos en ese Vietnam del norte, que es quizá el más pintoresco en cuestión de paisaje. Este es Tam Coc, un paseo que se puede hacer desde Hanoi. En un día se recorre primero por carretera, después en lancha, se va por estos ríos a través de los arrozales y entre estas montañas, que es como meterse a una bahía de Halong, pero en tierra. Todo esto es el paseo de Tam Coc. Ven estas montañas y estos arrozales, es sumamente pintoresco, casi nunca lo incluyen, así que les recomiendo que lo anoten y que lo sugieran a sus clientes. Es muy importante. En este paseo que se hace a Tam Coc se visita el templo de Bai Dinh, que es el templo más importante, más grande en Vietnam. Sigue todos los lineamientos de la arquitectura china. Y bueno, llegamos al barullo de la ciudad de Hanoi. Hanoi no es precisamente una ciudad bonita, es una ciudad interesantísima, con un tráfico frenético, con las tiendas más insólitas a la orilla de la calle, donde les venden licores de víbora de alacrán, como pueden ver. Cobras, esto se come. Y curiosamente la carne de cobra, para su información, más o menos tiene un sabor como a pollo, pero es como con más sabor. No es tan insípido como el pollo. Les recomiendo que lo prueben. Y este es en el centro del viejo Hanoi, el lago Hoan Kiem, con la torre de la tortuga. A un lado la pueden ver. Este, digamos, es el corazón de Hanoi. Y es, digamos, el Chapultepec, donde la gente pasea y en los domingos se llena de gente y de puestos de comida. Ahí está el puente Hoc, que es uno de los puentes donde sobre todo los novios suelen tomarse fotos. Esta era la residencia de Ho Chi Minh. No vayan a pensar que era una residencia ostentosa. Él vivía en un cuarto y este era el palacio de su gobierno. En la actualidad sigue siendo un palacio de gobierno. Ho Chi Minh era un hombre muy sencillo. No tenía nada de ostentoso. Y lo pongo porque es una visita importantísima, es una visita de culto en la ciudad de Hanoi. Es una de las pocas ciudades que tiene un templo de la literatura. Aquí está el templo de la literatura y en el interior del templo de la literatura está esta estatua de Confucio. Una de las tantas estatuas de Confucio que existen en el mundo y que, bueno, pues nadie sabe cómo era. Recuerden que Confucio vivió más o menos 450 antes de Cristo y no existen retratos ni descripciones de él. Todas estas representaciones son hipotéticas. Sin embargo, sigue siendo una figura venerada por todos los amantes de la cultura, de la ética,
y de lo que es superior en el hombre. Un espectáculo que yo les recomiendo que vayan en la noche es al Teatro de las Marionetas de Agua. Es sumamente interesante, divertidísimo. Las historias se las dan antes para que lean cuál es la historia. Y ahí ven a todas las marionetas bailando sobre un estanque de agua. Y aquí tienen el mausoleo de Ho Chi Minh. Esta gran figura, este gran caudillo en la guerra contra Estados Unidos, que como suelen hacerlo a veces, ¿verdad? Los americanos querían apropiarse de Vietnam. Hubo una división, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y Ho Chi Minh luchó con todo lo que podía. Tuvo que soportar una guerra verdaderamente sangrienta, una guerra, él manejaba la guerra de guerrillas. Ahí Estados Unidos experimentó sus más modernas armas, el napalm, en fin, hizo destrozo y medio, dejó el país mutilado, los campos quemados con residuos de napalm, y logró finalmente la independencia y la unificación de Vietnam. Por eso a la ciudad de Saigón le pusieron el nombre de Ho Chi Minh, y este es el mausoleo al padre de la patria. Aquí está una imagen, un retrato de Ho Chi Minh, y esta frase: podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota. Se me hace un pensamiento brillante. Y por último, en Vietnam, aquí tienen este paisaje, que es, digamos, la culminación de un viaje a Vietnam. Y yo les recomiendo que lo hagan siempre al final del viaje, porque es la cereza del manjar, que es la bahía de Ha Long, con sus cientos de farallones que se elevan sobre el mar, haciendo un laberinto interminable de rocas y de entradas y salidas de mar que se recorren en estos juncos como este que vemos. Hay juncos de lujo ya, y los hacen con estas velas tipo persiana para no romper con el paisaje, poniendo ahí un barco estilo moderno. Algunas de estas rocas son huecas por dentro y tienen grutas. Y en unos de estos paseos, de estos cruceros, se detienen para visitar las grutas. Este es el color, porque en la foto anterior, regresamos un segundo, creo que está un poco photoshopeada. El color de la bahía de Ha Long no es tan como si lo hubieran pintado con Prismacolor. Es un color más suave, mucho más fino, ligeramente brumoso. Y esto le da ese ambiente idílico y como onírico, como si fuera un sueño, a toda la bahía. Así es, como si estuviera ligeramente nublado. Y esta pequeña neblina es como un tamiz que le da una sutileza mágica al paisaje. Bueno, y estamos en Laos. Laos es un país, miren, esta foto y esta bruma que se ve es como generalmente se encuentra Laos, sobre todo al amanecer. Y es lo que les decía yo de la bahía de Ha Long. Hay como una luz que está ligeramente atomizada,
como si pasara a través de un filtro que le da una belleza totalmente sobrenatural. Y esto también se ve en Laos, sobre todo al amanecer, que es a la hora que les sugiero que hagan las visitas. Laos es un país, de todos los países de Asia Sudoriental, es quizá el más atrasado y quizá el más auténtico. Aquí todavía nos vamos a encontrar un mundo lleno de monjes, espléndida comida. Esta comida de Asia Sudoriental mezclada con la influencia francesa. Entonces se come deliciosamente bien, igual que en Vietnam. Aquí tienen Laos. Laos no tiene salida al mar, está recorrida en casi su totalidad por el río Mekong, que es, digamos, su mar. El río Mekong les genera la mayor parte del pescado que consumen. Y aquí tienen los montes Anam, que se encuentran hacia el norte y sobre todo en la frontera con Vietnam, una de las cordilleras más bellas de Asia. Y aquí estamos en Vientiane. La capital, la actual capital de Laos es precisamente Vientiane. Y este es un monumento relativamente moderno, una estupa que se llama el Phra That Luang. Y ahí los llevan siempre a tomarse la foto, igual que aquí a la Puerta de la Victoria, en Vientiane. Vientiane no es tan interesante como Luang Prabang, que era la antigua capital. Y bueno, aquí tienen un lugar donde los van a llevar y a veces dice uno, bueno, ¿por qué me trajeron aquí? Pero es tan extravagante este parque que hay que verlo. Es el Parque de Buda, que es una especie de Disneylandia budista, con unos muñecos a veces grotescos, con este inmenso Buda reclinado, que es de las figuras más bellas de este parque. A mí todos los demás no crean que me conmueven, pero este gran Buda reclinado me fascina. Y lástima que hayan puesto ahí este pequeño kiosco, porque interrumpe la majestad de este Buda. Desde Luang Prabang se puede tomar este barco sobre el Mekong, que yo lo recomiendo siempre porque es muy interesante navegar en este inmenso río hasta llegar a las cuevas de Pak U. En estas cuevas hay una cantidad de budas y mucha gente llega a poner un Buda más. Son ofrendas que se hacen. A lo largo de cientos de años ha estado poblándose esta multitud de Budas, algunos sonrientes, otros como ausentes. En Luang Prabang, temprano en la mañana, hay avenidas o calles donde pasean los monjes todavía a recibir la limosna que les dan los pobladores. Les dan un poquito de arroz, algún bocadillo, y esa es una rutina de todas las mañanas
en Luang Prabang. Es esta fila de monjes y la gente lo hace como parte del ritual budista de dar de comer a los monjes. Curiosamente, estos monjes no pueden ser tocados, y menos por una mujer. Yo he visto turistas que de repente se les acercan y los quieren tomar del brazo. Olvídense, no lo pueden hacer. Y de preferencia ni siquiera les pidan fotografiarse con ellos, especialmente las mujeres. Y esto en los riachuelos que desembocan en el Mekong, a veces se ven estas procesiones de elefantes, que es sensacional verlos, es algo tan típico y que no está preparado, esto no está hecho para turistas, esto es parte de su vida diaria, de sus rutinas de cada día. Este es el Palacio Real en Luang Prabang. En esta ciudad es donde se encuentran la mayor parte de los templos, prácticamente todos son budistas. Hay una que otra iglesia católica. Acuérdense que esto fue un protectorado francés. Pero lo que es fascinante es recorrer estos templos. No son templos inmensos. No estamos hablando de un Angkor o de estos templos gigantescos como los que se encuentran también en Tailandia o en Indonesia. Precisamente Indonesia, Tailandia y Camboya los vamos a ver el jueves. Hoy hacemos este recorrido y Laos lo estoy incluyendo y le estoy dando mucha importancia porque creo que es un país que no debe ser marginado. Generalmente, en todos los circuitos no lo incluyen, porque no se encuentra dentro de la ruta clásica. Es ligeramente incómodo tener que desviar el vuelo 1 hora para llegar a Luang Prabang o a Vientiane, pero vale la pena. Sobre todo Luang Prabang, el recorrido del Mekong, y quedarse por lo menos 2 días y recorrer con calma todos estos templos que son como joyas, algunos como filigranas, impresionantes templos, con un colorido, con una alegría, desbordando vida, que esta es una de las características de esta región de Asia Sudoriental. Y sobre todo se palpa, por ejemplo, en lugares como Vietnam, como Tailandia, Birmania y por supuesto Laos. Es una exuberancia de vida. Hasta los budas son exuberantes. Vean este Wat Siem, que es uno de los templos más pintorescos, con estas pinturas que tiene, que son ligeramente naif, parece que fueran pintados por niños, pero todo es como un canto de alegría y de vida. Vean este maravilloso templo, una de las joyas de Luang Prabang, el Wat Ahman, donde los árboles es parte del conjunto. Y vean este, el Wat Siem Tong, y esta fabulosa puerta del Wat Siem Tong, donde hay escenas, por ejemplo aquí, escenas del Ramayana, que aunque no se alcanza a ver bien, no sé si la vean, es cita puesta sobre el fuego por Rama para probar con ese fuego si había conservado la virtud cuando fue raptada por Ravana, el demonio.
Bueno, esto es nuestro recorrido de hoy. El jueves quizá nos tomemos unos 10 minutos más de la hora o de los 40 minutos, porque vamos a ver 3 países muy importantes, que es Tailandia, Indonesia y, bueno, Camboya, que nos vamos a concentrar haciendo un recorrido por el extraordinario conjunto de Angkor, el templo más grande del mundo, el conjunto arqueológico más notable de Asia. Les agradezco, les deseo que tengan buena tarde, les voy a suplicar si nos pueden mandar una nota a través del correo electrónico, simplemente dándonos su opinión y sus comentarios sobre estos cursos, sobre este ciclo de cursos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, señor Raúl, por su magnífica exposición y gracias por participar. Ahora queremos dar paso a unos 5 minutos muy breves de preguntas realizadas mediante el chat, como lo anunciamos en un principio, y agradeceremos permanezcan por favor con sus micrófonos y videos apagados. Vamos a leer los comentarios del chat, entonces vamos a comenzar. Por aquí preguntaban al principio, señor Raúl, si la NAO de China es lo mismo que la NAO de Filipinas. Creo que el señor Raúl se nos ha retirado. Pero les agradecemos mucho a todos por su participación. Y bueno, pues nos tomaremos unos minutitos más el próximo jueves para dar continuidad a esta presentación. Les agradecemos mucho a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Carito. Muchas gracias, Carito. Muy buena tarde, por nada. Gracias, porque abrió su